Hola, buenos días a todos, bienvenidos a la quinta lección del curso de cálculo tensorial y vamos a hablar sobre la estructura tensorial del espacio. Y bueno, pues con esta lección ya quería comenzaros a introduciros en un aspecto muy importante del cálculo tensorial, porque el cálculo tensorial es imprescindible para el estudio de las estructuras del espacio y de la geometría diferencial que después Einstein utilizaría para poder describir la estructura del espacio-tiempo y obtener pues todas las ecuaciones de la relatividad general que dan como soluciones pues agujeros negros, agujeros de gusanos y estructuras del espacio-tiempo pues muy interesantes. Y para todo esto es absolutamente imprescindible la utilización del cálculo tensorial. Y hoy, por primera vez, vamos a comenzar a aplicarlo para definir la estructura de un espacio. En la lección anterior, esto es un recordatorio, nos centramos en el teorema de Pitágoras, que va a ser fundamental en la lección de hoy, que como sabemos, como ya también os invito a que hayáis visualizado la lección anterior, es muy importante seguir estos cursos desde el principio. Os voy a dejar un enlace al final de esta lección al curso en general. Y bueno, pues el teorema de Pitágoras dice lo siguiente: para un triángulo rectángulo y por el momento siempre hablando de un espacio sin curvatura, donde a la hipotenusa la vamos a llamar S y los dos catetos los vamos a llamar X e Y, ya vimos en la lección anterior que podíamos representar el teorema de Pitágoras en notación tensorial, donde la distancia al cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a esta expresión donde utilizamos una notación general para las coordenadas, siendo X con el superíndice contravariante 1 y el superíndice covariante 1 la coordenada X, y con el superíndice igual a 2 estaríamos representando a la coordenada Y, ¿de acuerdo? Y como sabéis, con la notación tensorial de Einstein, esta expresión que hay aquí, donde definimos lo que llamamos en la lección anterior una contracción de índices, esta expresión realmente esconde un sumatorio que, como veis, va desde y igual a 1 hasta y igual a 2 de una expresión que va a ser x1 por x1, es decir, x al cuadrado, más x2 por x2, que sería y al cuadrado. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os aconsejo fuertemente visualizar la lección anterior, en las lecciones anteriores de este curso. Pero con la notación tensorial, lo único que estamos haciendo por el momento es sustituir la notación estándar de toda la vida, x, y, z, etc., por una nueva notación donde utilizamos una nomenclatura general para las coordenadas x, donde lo que variamos es el número del superíndice o del subíndice para denotar cada una de las coordenadas diferentes. Pues muy bien, ¿qué tiene que ver esto con la lección de hoy, con la estructura del espacio? Bueno, aquí tenemos nuestro resultado. Recordad el resultado donde eliminamos el sumatorio simplemente por simplificar. Es lo que hizo Einstein, es la notación simplificada de Einstein. Recordad que cada vez que veamos dos índices enfrentados, el mismo índice, uno arriba y otro abajo, implica un sumatorio sobre el índice y latina. Y recordad esto, este es el teorema de Pitágoras, pero multidimensional, porque ya no estamos restringidos con esta expresión, no nos restringimos a las tres coordenadas del espacio, porque podemos ir desde y igual a 1 hasta 3 o y igual a 1 y hasta 28, añadir 28 diferentes coordenadas. Así que esto supone una generalización del teorema de Pitágoras a espacios que tienen las dimensiones que queramos.
Pues bueno, vamos a ver qué tiene que ver el teorema de Pitágoras con la estructura del espacio y nosotros podemos describir los espacios utilizando una propiedad métrica. ¿Qué es eso? Pues bueno, vamos a poner como ejemplo un espacio plano con unas coordenadas cartesianas, las de toda la vida, x, y, donde x sería x1 e y sería x2, que no lo represento aquí por simplificarlo. Y una de las propiedades métricas de los espacios, que son unas propiedades que dan estructura al espacio, pues es simplemente la distancia entre dos puntos cualquiera de un espacio. Yo he elegido estos por conveniencia, pero tenemos un punto aquí y otro punto aquí que está separado por una distancia que lo vamos a llamar intervalo de espacio. Un delta S, espacio final menos espacio inicial, un intervalo. El intervalo lo colocamos con un delta, ¿de acuerdo? Un intervalo de distancia. Bien, este intervalo de distancia lo podemos descomponer en un componente, en una proyección, como veis, en la coordenada x, y sería un intervalo de la coordenada x. Desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta aquí, estaríamos hablando de una distancia delta x. Y asimismo, podemos también dar una distancia en la coordenada y en forma de un intervalo delta y, como veis, que sería esta distancia. Y si os fijáis, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Delta S sería la hipotenusa, delta X sería uno de los catetos y delta Y sería el otro cateto, y nos daría como resultado el famoso teorema de Pitágoras, donde el cuadrado de esta distancia es igual a la suma de los cuadrados de estas distancias, delta X cuadrado más delta Y cuadrado. Y esto nos da una relación fundamental de nuestro espacio, una relación que se llama métrica porque define distancias cuadráticas entre dos puntos. Aquí hemos trabajado en 2 dimensiones, pero para trabajar en 3 dimensiones simplemente añadiríamos la tercera dimensión como un intervalo en la coordenada z al cuadrado y seguiría siendo el teorema de Pitágoras, pero esta vez en 3 dimensiones. Pues bueno, vamos a aplicar la notación tensorial con todo el entusiasmo del mundo, a ver qué podemos sacar. Pero vamos a trabajar con una ecuación de diferenciales, porque es mucho más fácil operar ecuaciones con diferenciales en matemática utilizando cálculo. Entonces, en vez de los intervalos de espacio que tenemos aquí, los vamos a transformar en intervalos, pero muy pequeñitos, intervalos diferenciales. Por eso se les pone una D en vez de una delta, porque son intervalos muy pequeñitos de distancia, intervalos diferenciales. Pero bueno, conservan la misma relación que hemos visto anteriormente. El teorema de Pitágoras, pues en 3 dimensiones, es exactamente la misma relación. Pues bueno, lo que vamos a intentar hacer es aplicar la notación tensorial exactamente como hicimos la semana pasada o la lección anterior, no sé cuándo voy a lanzar esta lección, y sustituir estas expresiones cuadráticas de coordenadas por sus correspondientes en notación tensorial. Y este es el resultado. Yo sé que parecen exponenciales, pero realmente es un superíndice y un subíndice, superíndice, subíndice, superíndice y subíndice. Y esto esta expresión de aquí equivale a dx al cuadrado. ¿Por qué? Porque x1 es x, este x sub 1 también es x, dx por dx al cuadrado. Pero ya veis que la notación nos está diferenciando en 2 estructuras, lo que antes era una sola cuadrática. Esta expresión cuadrática la estamos separando ahora en 2 estructuras diferentes.
una estructura de diferencial de coordenada que tiene un superíndice y otra que tiene un subíndice. El dy es lo mismo. La coordenada y en notación temporal es x con el superíndice 2 o x con el subíndice 2 en este caso. Por lo tanto, esta expresión cuadrática equivale a dx2 por dx2, dy por dy, dy al cuadrado. Y lo mismo podemos hacer con la coordenada z, pero ahora ya tenemos nuestra ecuación que define la métrica de nuestro espacio, esas distancias entre dos puntos cualquiera de nuestro espacio, como una ecuación con diferenciales de coordenadas pero en notación tensorial. Y como sabéis, esta expresión pues es generalizable como un sumatorio, como ya vimos en la lección anterior. Podemos resumir todo este sumatorio como la expresión de sub i de x sub i de x super i con un sumatorio desde i igual a 1 hasta 3. Y así tendríamos dx1 de x1 más dx2 de x2 más dx3 de x3. Y bueno, pues vamos a aplicar un Einstein, porque Einstein, como os dije en las lecciones anteriores, se hartó de ver estructuras donde tenemos dos índices iguales enfrentados, uno arriba y otro abajo. Siempre que utilizaba cálculo tensorial y veía estructuras de este estilo, vio que iban acompañadas de un sumatorio. Entonces Einstein lo que dijo es, bueno, pues eliminemos el sumatorio y vamos a recordar que cada vez que veamos un subíndice y un superíndice el mismo enfrentados uno frente al otro, implica un sumatorio. Y fijaos en esta ecuación. Hemos dado la ecuación de la métrica de un espacio euclídeo en notación tensorial. Y encima sin poner el sumatorio. Fijaos qué expresión tan bonita. Pero esta ecuación es mucho más que la ecuación del teorema de Pitágoras que hemos visto anteriormente, porque estamos diferenciando dentro de la métrica dos componentes diferentes asociados a las coordenadas. ¿Veis? Aquí un componente tiene subíndices y otro componente tiene superíndices y como veremos van a tener pequeñas diferencias uno con respecto al otro. No en este ejemplo. Esta ecuación además representa un espacio multidimensional, como hemos visto en el ejemplo del teorema de Pitágoras. Podemos llevar esta expresión desde i igual a 1 hasta i igual a 200 y estaríamos hablando de un espacio de 200 dimensiones. Y esta relación que tenemos aquí nos da la relación de distancia entre dos puntos que estarían en 200 dimensiones. Así que fijaos la potencia que tiene la notación tensorial para poder definir espacios, porque esta ecuación, que os he dicho es mucho más, define la estructura del espacio físico en el que nos estamos moviendo, que en este caso es un espacio euclídeo. Y representa la métrica del espacio. Y toda la relatividad especial, toda la relatividad general, la física de campos que se utiliza hoy en día, casi todo está basado en estudiar el espacio subyacente en el que estamos trabajando. Y ese espacio subyacente está caracterizado por la métrica, por esta relación que tenemos aquí. Pero todavía nos queda profundizar mucho más, porque como os he dicho, esa es una relación que hemos obtenido para un espacio sin curvatura. Pero como sabéis, en relatividad general, etcétera, etcétera, tenemos espacios muy extremos, como por ejemplo un espacio curvado por un agujero negro que encima pues, está en rotación, como vemos aquí, y podemos definir las trayectorias de las diferentes partículas alrededor del agujero negro o incluso las que entran dentro de ellas atravesando un espacio que tiene una estructura determinada
caracterizada por las métricas que definen a estos objetos. Si queréis aprender más, tengo cursos de relatividad especial y relatividad general en mi canal, con lo cual podéis, si queréis, y ya sabéis de estos temas, pues podéis introduciros también en la relatividad de Einstein, que básicamente está fundamentada en cálculo tensorial, especialmente la relatividad general. Os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis por aquí. Os dejo un enlace al curso de cálculo tensorial, también a la lección anterior, y en la descripción os voy a dejar enlaces a los cursos de relatividad especial, de relatividad general y también un enlace a un curso de física postnewtoniana. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente lección.